Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos siguen en las redes de Polifacética Media. Hoy tenemos a una invitada súper especial. Ella es la doctora Aloha Meave. Ella es médica radióloga con una alta especialidad en resonancia magnética de cuerpo y en imagen cardiovascular. Actualmente es jefa del Departamento de Resonancia Magnética en el Instituto Nacional de Cardiología de México, en el Ignacio Chávez. Y bueno, pues tiene una trayectoria súper importante y la verdad es que es toda una persona de referencia nacional e internacional en cuestiones de activismo. Se me hace una persona muy proactiva en cuestiones como de feminismo e inclusión, y pues en realidad cuando yo pienso en estos temas se me aparece como que la imagen de la doctora, y aquí la tenemos. Hola Adrián, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y antes que nada los quiero felicitar por este proyecto de Polifacética. Suena un proyecto súper interesante y creo que va a ser muy importante en la sociedad. Muchísimas gracias. Pues para empezar, no sé, me gustaría que nos cuente un poquito más de usted. Ya la presenté brevemente, pero bueno, o sea, básicamente, ¿quién es la doctora Aloha? Adrián, bueno, yo estudié medicina hace algunos años, justo acabo de cumplir este junio 25 años de egresada de la Facultad de Medicina, estudié en la Facultad de Medicina de La Salle. Después hice la residencia en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en El Salvador Subirán, hice radiología y después decidí hacer, siempre el área que me atrajo fue resonancia magnética, que es un método de imagen muy completo. Y lo que ocurrió después de esto fue que tuve interés en el área de imagen cardiovascular, que era un área que en aquellos años, estamos hablando de hace 20 años, 23 años aproximadamente, todavía no se desarrollaba mucho. Después tuve la oportunidad, una gran oportunidad, que todos somos el producto de una oportunidad al final del día. Tuve la oportunidad de que me llamaran el director del Instituto Nacional de Cardiología y ahí estoy ejerciendo la práctica de imagen cardiovascular hace ya más de 18 años. Pues bienvenida. Como les decía, es una persona que cuando pensamos en éxito, pues a mí y a los que la conocemos, como que se nos aparece la doctora Aloha. Y en base a eso me gustaría preguntarle, para usted, ¿qué es el éxito? Bien, esa creo que es una pregunta muy interesante y creo que el éxito es muy diferente para todos, eso resulta interesante. En particular, para mí el éxito es el hacer lo que te apasiona. Creo que definitivamente esa es una de las partes. Y el vivir con el tema de una intención, es decir, que exista un fin prácticamente en tu vida diaria. Creo que ese es el éxito, el que tengas un objetivo claro, el que hagas lo que te apasiona, y definitivamente creo que ese es el éxito. Y ver que los que están a tu alrededor están bien, creo que ese también es parte del éxito definitivamente. O sea, el resumen es como ponerle un propósito, ¿no? A una meta, así lo entiendo. Así es, definitivamente vivir con propósito. Creo que ese es el punto clave, el que tengamos todos un propósito ya definido y entonces el trazar una estrategia para alcanzarlo y vivir todos los días de esa manera. Creo que también un punto que sobre todo en los últimos 2 años me ha interesado muchísimo y pienso que también es parte de esta palabra éxito, porque al final creo que éxito es el que estés feliz, el que estés contento contigo mismo, es el vivir en modo innovación. Ese ha sido un reto que me he propuesto estos últimos 2 años, en los que todo lo que haces lo hagas todos los días de una manera diferente para tratar de retarte un poquito. Entonces creo que éxito es eso, como lo definiste, el vivir con propósito, el tener una meta bien clara y el ser definitivamente feliz. Creo que eso es algo muy importante. Y en base a eso, a las personas, por ejemplo, que vamos empezando tal vez la trayectoria o algo, ¿usted qué libros, 3 libros que usted recomiende que le hayan cambiado, no sé, la visión o algo del mundo? 3 libros que me encantan. Bueno, hay 3 libros. Uno de los libros que crecí en una familia que tenía una adicción a los libros. Entonces, desde muy niña, bueno, una gran lectora, y uno de los libros que con ella leí siendo muy niña fueron Los viajes de Nils Holgersson. Uh-huh. Entonces, esto fue como muy interesante porque lo leímos mi hermana y yo con ella, y entonces creo que ahí fue donde creció como esa pasión por el viajar.
por el no estar en el mismo sitio siempre. Creo que ese libro en particular me marcó en términos de no estar en el mismo sitio, sino de tener como esa curiosidad de conocer más y más y más, y en particular viajar, que creo que es algo que me ha marcado en la vida, el viajar, el tener esa pasión por viajar. Ese es uno de los más importantes, los viajes de Nils Holgersson. Y después otro libro que después ya en la adolescencia también fue muy importante, teniendo siempre la inquietud de estudiar medicina, fue definitivamente el libro de Médico de Cuerpo y Almas de Taylor Caldwell, que es un libro que le recomiendo a todos los que tienen interés de estudiar medicina. Y recuerdo que ese libro me lo dio mi padre siendo adolescente, y definitivamente es un libro que también te marca, ¿no? O sea, sobre todo cuando tienes esa inquietud en la medicina desde etapas muy tempranas, es un libro bellísimo. Y cómo te muestra que la medicina es verdaderamente sí, la medicina no la eliges tú, sino que te elige, porque es una vocación. Entonces, verdaderamente sí es una vocación. Creo que como el sacerdocio o la abogacía, que también creo que son vocaciones. Entonces, ese libro es un libro que me marcó mucho y definió más esa tendencia a estudiar medicina. Uh-huh. Y después la verdad es que han existido varios libros que han influenciado de manera muy importante. Sobre todo últimamente algo que me ha gustado mucho es leer biografías. Uh-huh. Que creo que el leer biografías, que yo sugiero mucho el que leamos biografías, porque uno de mis puntos de referencia, a mí en lo particular me gustan mucho las biografías de Churchill. Creo que es muy interesante el ver la determinación y el tomar decisiones arriesgadas, ¿no? En algunos momentos. Creo que en particular estas serían las tres lecturas que definen mucho lo que he hecho y por lo que lo he hecho. Y bueno, doctora, conjuntando su proyecto, o sea, de que usted es una gran médica y es una gran mujer, me gustaría que nos hable un poco de su proyecto de Mujeres en Medicina. ¿De qué va el proyecto? Sí, Mujeres en Medicina es un proyecto que nació hace 3 años. Es un proyecto muy interesante porque era un tema inédito en el área de la salud, en el área de medicina. En realidad el tema de inclusión y diversidad es un tema que vemos que cada vez, sobre todo en los últimos 10 años, hemos visto cómo es un tema global. Y es un tema global cuando hablamos, por ejemplo, del área profesional, en las diferentes empresas, sobre todo en estas empresas que son grandes empresas globales. El tema de inclusión y diversidad es un tema muy desarrollado. Uh-huh. Sin embargo, cuando nos vamos al sector público, en realidad es un tema que aún ha costado mucho trabajo. En particular, se ha desarrollado en el área de la política. Vemos cómo hoy tenemos prácticamente, cuando vemos al Senado y cuando vemos la Cámara de Diputados, por ejemplo, vemos que existe ya una gran cuota de género en realidad. Vemos que existe equidad. Entonces, más que cuota de género, existe equidad en estas áreas. Entonces, creo que es algo afortunado que ha ocurrido, es algo muy importante en nuestro país el que se haya alcanzado la equidad en el área de la política. Y ha sido un trabajo muy arduo de muchas personas, muchas mujeres que han trabajado de manera muy fuerte, hombres y mujeres. Uh-huh. En el tema público, prácticamente esta ha sido la única área en donde se ha desarrollado, pero cuando vemos el área de salud era algo inédito y creo que en realidad no existía mucho interés en esto. Fue hasta hace algunos años cuando me invitaron justamente a participar a un evento de una empresa global, que fue un evento de Siemens, me llamó mucho la atención, que me invitaron a un panel de discusión de liderazgo en las mujeres, y esto me sorprendió mucho. Qué interesante, ¿no? Me sorprendió porque es algo que nunca me había planteado como un área importante. Es decir, los médicos siempre estamos como muy enfocados a estudiar, a medicina, a los pacientes, al desarrollarnos en esto, ¿no? Que están demandando. Sí, como al tema de salud, ¿no? Tal cual. Uh-huh. Exacto, porque es muy demandante en realidad y sí requiere nuestra concentración. Pero entonces cuando ocurre esto, pues se plantó ahí como una semillita que emergió y se volvió una pasión. Y ahora que platico con muchas mujeres, que he tenido la fortuna de conocer mujeres muy generosas que son expertas en esta área de equidad, de diversidad, de inclusión, que tienen gran trayectoria,
te lo platican ellas, ¿no? Es decir, cuando te metes en esto ya no hay manera de salir. Es decir, se vuelve verdaderamente una pasión. Y es así como nace Mujeres en Medicina. Tiene varios objetivos. Primero es el desarrollar el liderazgo en las mujeres, en las médicas, con ciertas particularidades que a veces los médicos no desarrollamos, ciertas herramientas que requerimos quizás para poder desarrollar y poder sacar todo ese potencial que tenemos, ¿no? Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo fue el de, nos llamaba mucho la atención, Adrián, que en las facultades de medicina, en realidad desde que yo estudié medicina, cuando veo la foto de mi generación de hace 25 años, veía yo que ya éramos prácticamente 50 y 50%, 50% mujeres, 50% hombres. Pero cuando analizo yo hoy esa fotografía, ¿qué ocurre? Que veo que 25 años después, veo que cuando revisamos las posiciones de toma de decisión, como serían direcciones o subdirecciones médicas, por ejemplo, en el sector público, vemos que el porcentaje de mujeres es muy bajo en posiciones de toma de decisión. Y llama mucho la atención porque si pensamos que hace 25 años ya éramos 50 y 50 en la facultad, ¿qué ha ocurrido en estos años que no hemos logrado alcanzar equidad en esas posiciones? Que dices, bueno, y en 25 años no hubo mujeres lo suficientemente talentosas para ocupar esas posiciones. Uh-huh. Y analizando eso te das cuenta que entonces lo que falta es que se abran los espacios. Entonces, Mujeres en Medicina lo que ha hecho es justamente eso. Lo primero que hemos hecho con la iniciativa es primero plantear esta situación de inequidad que existe. Lo pusimos el tema sobre la mesa de las autoridades y ese fue ya un gran avance. Se planteó. Y después empezamos a discutir y a hacer varios surveys en relación a varios temas, como son el tema de, analizar el por qué no han llegado esas mujeres a esas posiciones, que no solo es el que no existan los espacios, sino que tampoco tienen la motivación para buscarlo, que eso es algo muy interesante. No el talento, porque hay mucho talento, sino que no existe la motivación. Y después también analizamos varios puntos y ahí llegamos desafortunadamente a un tema que, hoy está ya también sobre la mesa, que es el tema de agresión, de violencia de género en las instituciones de salud, que es un tema muy discutido, que es un tema que a veces lo ponemos, lo intentamos guardar bajo la mesa, pero que ahí está y que es una constante, no solo hacia la mujer, sino en general existe este tema de los residentes y este tema de jerarquías que siempre parece que es una mística en la medicina, ¿no? En México. Entonces también pues tratamos este tema, hablamos de la violencia, de la microviolencia, la microagresión, cómo también las mujeres prefieren, a pesar de ser talentosas, el no levantar la mano, ¿no? Prefiere quedarse siempre en un segundo plano, como el prefiero no buscarme problemas, esto, ¿no? Por ejemplo, ahí usted menciona, y tiene toda la razón, en que en medicina el sistema es muy jerárquico, ¿no? Y entonces esto se puede prestar a todas estas situaciones, sobre todo en el caso de una mujer, ¿no? Que estudia medicina y que se enfrenta a este sistema de jerarquías muy marcado, sobre todo, por ejemplo, en instituciones como en la que usted labora, que es el Instituto Nacional de Cardiología, pues todo el mundo, los que estamos en el ambiente médico, sabemos que ahí es todavía más jerárquico, es muy marcada la jerarquía. Es correcto, ¿no? Sí, así es. Existen especialidades en particular que son muy varoniles, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en cardiología, urología, cirugía, ortopedia, que son estas especialidades en donde han estado muy dominadas, ¿no? por los hombres, en donde las cabezas son varones. Entonces sí, definitivamente son ambientes un poco más adversos, misóginos definitivamente, e interesantemente violentos, o sea, verdaderamente agresivos, ¿no? Es correcto. En donde, en particular para las mujeres que son muy talentosas,
en general todas las que llegan a esas especialidades, es decir, todos los que llegan a una especialidad son médicos muy talentosos, médicos y médicas muy talentosos. Entonces, el ambiente adverso, el ambiente, para que tú tengas éxito, sí es muy importante el ambiente, es decir, el ambiente debe de ser generoso, debe de ser un ambiente, sobre todo hoy en día se habla mucho de eso, que los ambientes laborales deben ser agradables, deben ser afables, el favorecer el desarrollo de las personas. Ahí me surgen otras dos interrogantes. Una es, usted, como está en la posición de una jefatura, supongo que se ha enfrentado a todos estos retos. ¿Qué estrategias ha implementado para mejorar este ambiente en cuestiones de igualdad? Fíjate que es muy interesante. Hace poco leí, me he basado mucho en un artículo que debe de tener como 2 años del JAMA, en donde no solo, para hablar de temas de igualdad, hoy en día, en la actualidad, también tenemos que hablar y situarnos en las generaciones con las que nos estamos relacionando. Uh-huh. Hoy cuando hablamos, por ejemplo, en los hospitales, en los ambientes hospitalarios, estamos varias generaciones colaborando. Están, por ejemplo, los residentes, que es alguien con quien tengo mucha relación. Y hoy con estas generaciones tienes que relacionarte de una manera muy diferente. Uh-huh. Entonces, definitivamente lo que estábamos hablando, definitivamente algo que he tratado sobre todo en los últimos años de favorecer es el que tengamos ambientes positivos. Es decir, el aplicar psicología positiva en donde lo que tienes que hacer más que el presionar o el violentar a la gente, lo que tienes que hacer es motivarla. Es decir, que la gente, que todas estas personas encuentren la motivación que los ha llevado hasta ahí y que saques el máximo potencial de cada uno de ellos. Un tema que me parece muy importante en relación a todo esto que estamos discutiendo y el objetivo de esta reunión en particular es el tema de la diversidad. Me gusta que el ambiente sea heterogéneo. Creo que definitivamente el que tengamos estos ambientes en donde hay diferentes tipos de personalidades son muy enriquecedores y muy importantes. Y creo que la clave del éxito de los grupos de trabajo hoy es que las personas que conforman un grupo todas tengan diferentes cualidades, que al final lo que hagan es el conformar un grupo muy fuerte. Entonces, para mí, el que sea un grupo diverso, eso es algo que a mí me preocupa mucho y que estoy buscando que ocurra siempre en nuestros grupos de trabajo. Exacto, de hecho se ha visto que la diversidad en un grupo de trabajo enriquece la toma de decisiones, entonces pues está perfecto. Y ahí, por ejemplo, me surge otra duda porque estábamos preparando la entrevista y nos topamos con una cifra que a mí se me hizo muy alarmante. Por ejemplo, hablando de cuota de género, en urología, en especial urología, se publicó un artículo donde dice que 45 residentes son hombres en comparación con una mujer, ¿no? Que entra cada año, o sea, 45 a 1. Y en contraste, pues encontramos que en dermatología es al revés, que hay 2 mujeres por cada hombre. Entonces ahí lo que a mí me gustaría saber su opinión es si usted cree que hay especialidades médicas que deban de ser así como predominantemente para mujeres o para hombres, o no. Fíjate que es definitivamente lo que ocurría antes, hace 25, hace 30 años, se tenía ese pensamiento, ¿no? Que había especialidades para hombres o más afines a hombres o residencias más afines a mujeres. Esto dependiendo mucho de la demanda que ejercía los programas de residencia, el pensar que la mujer tenía una vida familiar y tenía hijos y todo esto. Uh-huh. Pero hoy todas esas barreras y todos esos prejuicios, la verdad es que han ido desapareciendo y definitivamente hoy estoy convencida de que tanto hombres como mujeres tienen el talento suficiente para poder formarse en cualquier especialidad. Y hoy se están rompiendo paradigmas. Por ejemplo, hace menos de una semana, justamente me encantó el saber que el grupo de urólogas que se ha conformado una sociedad de mujeres en urología, tuvieron, por ejemplo, un webinar hace una semana aproximadamente, un webinar muy exitoso, uh-huh. Y en el que participaron urólogas recién formadas, que son pocas definitivamente,
y que lo que buscaban era motivar, por ejemplo, ahorita que ya se abrieron las convocatorias a los programas de residencia, el motivar a que las que sienten que tienen esa inquietud de hacer urología, lo hagan. En muchas ocasiones nos hemos perdido de grandes talentos justamente por ese momento de toma de decisión muy personal, en el que a lo mejor yo siento que tengo las cualidades para poder ser cirujana o que tengo las cualidades para hacer ortopedia, y que te frena y que te hace dar un paso atrás el que a lo mejor no es como para mujeres, lo cual es terrible. Exacto. Entonces, creo que afortunadamente hoy esos prejuicios se están rompiendo, esos paradigmas se han sobrepasado y existe más apertura, y me encanta ver que los jóvenes hoy en día, la verdad, cuando vemos estas generaciones tan jóvenes como la tuya, como la de los estudiantes de medicina, existen cada vez menos ese tipo de prejuicios, y debemos de facilitar el ambiente para que vayan con más decisión hacia estos ámbitos. Sí, de hecho, los prejuicios, yo creo que ahora que estoy incursionando en esto, me he dado cuenta de que como hombre, incluso a veces son cosas que ya traemos y no nos damos cuenta, o que no me percato que algunas actitudes pueden caer en algo machista, ¿no? Entonces ahí también me encantaría preguntarle, ¿qué consejo le podría dar a un hombre que quiere incursionar o que quiere ayudar o formar o ser parte del movimiento feminista? Eso es increíble. Yo creo que ahí hay tanto que hacer, es una gran oportunidad. Y conozco, por ejemplo, en el caso de la medicina, grandes hombres que son definitivamente estos he for she, ¿no? Uh-huh. He for she es una iniciativa que surgió en Estados Unidos, en la cual son hombres que están convencidos de que ha llegado este momento y que facilitan todo para que se den este tipo justamente de temas que hemos discutido, como el ver más mujeres en posiciones de toma de decisión, el ver más mujeres motivadas a desarrollar su talento en diferentes especialidades. Yo lo que sugeriría aquí es que los hombres, hay hombres maravillosos, y yo estoy convencida de que no se va a lograr equidad si no hay una participación completa de la sociedad. Es decir, no importa que exista una iniciativa como Mujeres en Medicina, si no se involucra a los hombres y a las mujeres en esto. O sea, jamás va a funcionar. Y es por eso que hay muchos hombres que lo que hacen hoy en día es el tratar de hacer mentoring y sponsorship en mujeres. O sea, ¿qué es esto? Que son los que, a mí, por ejemplo, en mi caso, yo tuve muchos mentores muy importantes, hombres, que lo que hacían era justamente el motivarme, el enseñarme cuál es el camino, y después el buscar el sponsorship de hombres, el sponsorship es muy diferente. Lo que hacen estos hombres es que te ponen justamente sobre la mesa. Es decir, por ejemplo, va a haber una sesión y estamos conformando un panel, y quién podría participar y quién, y ese hombre dice, puede ser esta doctora, esta médica, yo, o sea, sugiero que es esta médica. El que haya este tipo de hombres que te sugieran, que digan que eres tú la que tiene que ir, que tú puedes ocupar una posición de toma de decisión, porque solas no lo vamos a lograr. Sí necesitamos que hoy esos hombres allá arriba jalen a las mujeres y que nos pongan en una participación completa. Entonces, necesitamos que estos hombres hagan tanto estas dos labores, la labor de mentoring y la de sponsorship, exponernos cada vez más para que podamos aparecer en escena, y el ya jugar justamente en estos ámbitos de dirección, subdirección. Claro. Sí, bueno, yo entiendo el término de sponsorship como dar apertura o exposición, ¿no?, a alguien más para que pueda, digamos, lucirse un poco o darle la oportunidad de que proyecte lo que en realidad es, ¿no? No sé si es correcto. Exacto, sponsorship justo es eso. Por ejemplo, cuando tú tienes, por ejemplo, un estudiante, por ejemplo, un residente, y que te invitan a dar una plática y tú dices, yo creo que es esta persona que es mi estudiante, mi residente, creo que es él el que debe de lucirse, y lo pongo para que por favor lo haga y él lo va a presentar. Es esa persona que te expone. Uh-huh. Y que es muy difícil el encontrarlos, porque mucha gente piensa que es suficiente el mentoring, ¿no? Es decir, el que te aconseja, el que te guía, todos tenemos diferentes mentores. No es suficiente eso. Sí necesitamos a alguien que está arriba, que te exponga y que decida que tú puedes estar ahí en esa posición. O sea, eso es muy importante, y quizás, Adrián, es algo que ha faltado mucho a las mujeres. Uh-huh.
Fíjate que es muy interesante, cuando hay mujeres en esas posiciones de toma de decisión, que hoy, por ejemplo, vemos una presidenta en la Academia Nacional de Medicina, que es la primera mujer en 150 años. Cuando vemos una directora del Hospital General de México, que es la primera en 145 años. Ujú. Ellas lo que han tratado de hacer es justamente hacer ese sponsorship, ese exponer a otras para que se luzcan, para que se vean, para que sean vistas y que entonces empiecen a jugar un rol. Sí, entiendo ya el concepto. Y bueno, doctora, para terminar la entrevista, me encantaría preguntarle alguna situación o el reto más importante al que se ha enfrentado en el ambiente laboral en el que está como mujer. O sea, hablando del Instituto Nacional de Cardiología, que, o sea, pues todos sabemos que pues que es predominantemente un ambiente de hombres, ¿no? O hasta hace poco empezó a cambiar. Sí, creo que definitivamente el reto más importante al que me he enfrentado en el caso del instituto ha sido el ser escuchada, el ser vista y el exponer como persona que tengo las suficientes cualidades para poder dar ideas, para poder exponer cambios, para poder hacer sugerencias, para poder liderar en particular. Creo que eso ha sido lo más difícil, el poder ser vista, el poder ser escuchada y el poder situarte como una persona que puede aportar en posiciones de toma de decisión. Creo que eso es lo más importante. Y esto definitivamente es en relación a que no existe apertura. Entonces, creo que la clave es que hoy existan ambientes de trabajo en donde todos sean escuchados, en donde definitivamente invitemos a colaborar a personas que hacen lo que tú no haces, que se haga lo que tú no conoces, que existan esos líderes con la suficiente apertura e inteligencia, esos líderes que son hoy líderes modernos, en donde buscan equipos de trabajo diversos, con equidad, y que sean ambientes en donde definitivamente las personas tengan todo lo suficiente para poder desarrollarse al máximo.